Para todos, estos momentos vamos a iniciar con el módulo número 7, gráficos. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si están viendo pantalla. Listo, gracias Ingrid. Ok, listo. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la clase o el módulo número 7, que son los tipos de gráficos o gráficos, que también se le conocen. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los gráficos? Los gráficos en Excel son herramientas visuales que permiten representar datos numéricos de forma clara, atractiva y fácil de interpretar. En lugar de analizar grandes tablas de información, los gráficos ayudan a identificar tendencias, comparaciones, patrones y variaciones de manera gráfica y también de manera rápida. En Excel digamos que hay tipos de gráficos que adaptan a diferentes necesidades, como para comparar cantidades, digamos que muestra cambios a lo largo del tiempo, representa digamos que proporciones a analizar o analizar digamos que distribuciones y tiene como la facilidad de elegir los tipos de gráficos. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es que como contenido vamos a hacer la introducción a los gráficos, tipo de gráficos, formas de generar gráficos, gráficos desde cero y formato de gráficos. Listo. Entonces, en sí, resumidas palabras, lo que hacen los gráficos es ofrecer de manera visual lo que podemos eh, mostrar dentro de una tabla o una base de datos, pero digamos que mostrar de una manera visual y eso nos sirve a forma de exposición, poder demostrar, digamos que una manera más dinámica, lo que nos ofrece o lo que tenemos en contenido de una base de datos. ¿Listo? Entonces, ustedes en la parte del Excel, en la parte del menú, hay una parte donde están los grupos, ¿cierto? Y en esta parte de los grupos, vamos a la parte donde dice insertar, ¿cierto? Y acá tenemos lo que son los gráficos. Esperen un segundo. Por favor, las personas que van ingresando, por favor, me colaboran con el audio. Gracias. Gracias. Continuamos. Eh, en la parte de los grupos, donde está la parte de insertar, hay en una parte de los grupos donde dice gráficos, ¿cierto? Aquí en los gráficos, digamos que tenemos los tipos de gráficos que nos pueden ayudar para hacer la visualización de de una base de datos para que se pueda graficar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a mirar unos ejemplos de cuáles son los gráficos que tenemos. ¿Listo? Entonces tenemos los gráficos de columna. Los gráficos de columna se utilizan para comparar valores entre diferentes categorías. Es para mostrar diferentes diferencias entre grupos o cambios o periodos a corto plazo. Este es el gráfico que es su definición. También tenemos aquí lo que es el gráfico de barras. Es similar al gráfico de columnas, pero con barras horizontales. Se emplea para comparar cantidades entre categorías, especialmente cuando los nombres son largos o hay muchas categorías. También tenemos aquí lo que son los gráficos de líneas. Estas representan datos mediante líneas conectadas por puntos. En sí se usa para mostrar tendencias o cambio a lo largo del tiempo, como ventas mensuales o crecimiento anual, que es lo que normalmente pues, se utiliza. El gráfico circular, o también se le conoce como gráfico de pastel,
divide un círculo en sectores proporcionales, así como lo ven en la imagen. Sirve para mostrar la proporción o porcentaje que representa cada parte respecto a su total. Es decir, dentro de este gráfico, digamos que podemos ver mediante las divisiones que tiene un porcentaje a lo que es digamos que graficando o lo que tengamos dentro de una base de datos. Esto más que todo se representa mejor cuando tenemos tablas de datos que vienen por porcentajes. Digamos que es un poco más visual y se ve de una manera mejor cuando viene con porcentajes una base de datos. También tenemos lo que es el gráfico de áreas. Es similar al gráfico de líneas, pero con el área de abajo las líneas vienen rellenas, así como ustedes lo pueden visualizar. Permite, digamos que visualizar la magnitud del cambio en el tiempo y comparar volúmenes acumulados. También tenemos lo que es el gráfico de dispersión, o también se le conoce como gráfico XY. Este se utiliza con puntos para representar valores en dos ejes numéricos. Se usa para analizar la relación o correlación entre variables. Gráfico, también tenemos lo que es el gráfico de radar, como ustedes lo pueden ver acá. Representa datos de forma circular con ejes que parten del centro. Este gráfico se utiliza para comparar múltiples variables de diferentes categorías al tiempo. Listo, muchachos. Estos digamos que es como digamos que los gráficos que comúnmente se utilizan. Obviamente hay temas, ¿cierto? Pero pues digamos el que hoy vamos a, a practicar o cómo vamos a generar el tipo de gráfico va a ser el gráfico de columnas o gráfica de columnas para que lo tengan presente, que es el más común y el más básico que se utiliza pues en su mayoría de veces. Eh, para siguiendo con el contenido, entonces, forma de generar gráficos. Hay maneras de generar gráficos de una manera práctica, ¿cierto? Una de esas, como bien hemos tenido práctica en el transcurso de este curso, que es manejar el teclado, digamos que hay atajos para generar gráficos. En este caso, para generar un gráfico en esta base de datos que tengo acá como ejemplo, lo que voy a utilizar es, seleccionamos toda la tabla, todo el rango de la tabla, Shift Control al lado, Shift Control hacia abajo, ¿cierto? Y seleccionamos al F1. Él automáticamente nos va a generar una tabla, la que digamos que mejor se represente y nos va a graficar de una manera ágil si eh, de pronto tenemos que generar algo de manera oportuna y esto nos da una facilidad de generar gráficos de manera inmediata y pues de una vez simboliza o nos visualiza lo que tiene la base de datos. Entonces, como podemos ver, digamos que acá lo genera de una manera rápida. Obviamente que al generar de una manera rápida, pues digamos que no tiene la estructura como lo queremos dejar, ¿cierto? Porque pues digamos que aquí nos ingresa el mes y el mes no debería ingresarnos, sino nos debería ingresar solo pues los meses del año, no con el título de mes. Pero pues digamos que aquí empieza a representar en unidades, en gráficos, nos empieza a distribuir dentro de un lapso. Aquí, digamos, acá lo que vemos es que están las ventas y aquí se ven los años, pero pues digamos que acá él no identifica eso porque pues digamos que sacamos un gráfico de manera inmediata, de manera inmediata. Ahora, esta es la forma eh, como fácil de generar un gráfico de manera ágil. Ahora vamos a empezar a hacer un gráfico desde cero. Entonces, ¿cómo generamos un gráfico desde cero? Seleccionamos cualquier parte de la tabla y nos vamos a donde es insertar. Vamos a la parte de insertar y vamos a ir a la parte donde dice eh, gráficos, ¿cierto?
Aquí le vamos a dar más gráficos y vamos a seleccionar desde un gráfico desde cero. Esta es una manera de cómo digamos que podemos buscar dentro del contenido de insertar. Podemos buscar también el tipo de gráfico que queremos generar de una manera, digamos que ya instantánea. Y aquí nos muestra, eh, digamos que si lo queremos de colores, para diferenciar, si lo queremos de un solo color, lo que nos genere dentro de un mes de rango, ¿cierto? Aquí en la parte de arriba nos muestra como efectos en 3D o efectos, digamos que sobrepuesto, que también se les llama así, que son barras dentro de las mismas barras y nos generan un tipo de gráfico diferente a lo que normalmente nosotros entendemos. Digamos, en este caso, aquí nos muestra que, digamos, el ventas del 2025, ¿cierto? Es menor a lo de las ventas del 2026 sobre el mes de abril. Entonces, digamos que son barras sobrepuestas y pues digamos que así nos visualizan, nos identifica qué, qué tipo de gráfico podemos tener. Aquí en gráficos recomendados nos muestra tipos de gráficos que podemos utilizar de manera automática que nos ofrece la aplicación de Excel, donde podemos visualizar diferentes tipos de gráficos, pero entonces aquí nos muestra un tipo de gráfico de línea, otro de columnas, otra de también de líneas, pero ya amplias de áreas, ¿cierto? Aquí de columnas apiladas y en sí, de diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, quiero que vean aquí, si nosotros seleccionamos aquí un gráfico en insertar, vuelvo y les explico, vamos a insertar, nos vamos aquí al gráfico y seleccionamos cualquier gráfico que queramos empezar desde cero. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos el gráfico, generamos clic derecho y nos vamos donde dice seleccionar datos, ¿cierto? Aquí nos abre una ventana. Esta ventana que nos muestra, esta es una ventana de seleccionar origen de datos, ¿cierto? Entonces aquí nos muestra el tipo de eje o tipo de leyenda que vamos a generar. Aquí nos va a mostrar ejes horizontales y aquí nos va a mostrar ejes verticales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se genera? Vamos a empezar desde cero. Entonces empieza a agregar líneas, ¿cierto? Aquí me dice que dé un nombre a a lo que yo quiero ponerle como título o quiero a generar el rango de la tabla. Entonces, en este caso, yo voy a generar lo que son eh, el mes. Voy a generar aquí el mes y él me va a aparecer como el título del mes, ¿cierto? En dado caso que si a futuro yo tiene acá que pueden visualizar que dice igual mes, porque él me está leyendo que yo estoy seleccionando como título el mes. Ahora quiero seleccionar los valores de la serie, ¿cierto? En este caso, quiero que me visualice lo que es de enero, febrero. Aquí me va a aparecer valores en cero porque no le tengo un valor agregado, ¿cierto? Y le damos a aceptar. Ahora le vamos a aceptar y vamos a ver el primer ejemplo de cómo se nos visualizaría cuando lo generamos con letras, sin ningún número o valor. Aquí lo que me va a generar es una tabla donde me visualiza como los meses del año de 1 a 12 que me lo está identificando, ¿cierto? No me lo está identificando en letras y no me lo está identificando en numérico. ¿Listo? Ahora vamos a seguir agregando datos. Entonces volvemos, seleccionamos clic derecho, seleccionamos datos y ahora vamos a empezar a editar los meses, perdón, vamos a empezar a editar de manera horizontal lo que queremos visualizar. Entonces vamos a editar y vamos a ponerle rango de rótulo del eje. Entonces vamos a seleccionar lo que son las ventas. Aquí va a aparecer las ventas o los números de las ventas que queremos empezar a graficar. En la parte inferior
nos va a empezar a mostrar una tendencia de números, pero no nos grafica. ¿Por qué no nos grafica? Porque no tenemos un título, no tenemos un título. Pasa un título o una base de título para que podamos empezar a graficar. ¿Qué pasa? Esta manera la quería mostrar porque muchas veces iniciamos con meses o iniciamos por letras y lo que un gráfico lo que nos ayuda a visualizar es porque tenemos que empezar siempre por los números. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el ejemplo número 2. Volvemos a insertar, vamos a un gráfico, seleccionamos, le damos clic derecho, seleccionar datos, ¿cierto? Y otra vez nuevamente vamos a agregar líneas. Entonces, ¿qué vamos a agregar aquí en las líneas? Vamos a empezar a agregar lo que son las ventas, ¿cierto? Y aquí seleccionamos los gráficos. Perdón, aquí vamos a poner ventas y nos vamos a poner 2025. Listo. Y aquí sí seleccionamos las ventas. Le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Aquí automáticamente me está graficando todo lo que es del mes del 2025, ¿cierto? Y me está agregando por los meses del año, las categorías por los meses del año. ¿Cómo podemos agregar que dentro del eje inferior o la categoría de la parte inferior nos muestra una letra? Seleccionamos nuevamente la gráfica, vamos a editar líneas y le vamos a mostrar que me muestre en letras los ejes de la parte inferior. Aquí ya se muestra del mes de enero hacia diciembre, dependiendo de el valor que tenga cada celda de manera horizontal. Vamos a aceptar. Aquí automáticamente nos está mostrando enero, febrero, marzo, abril y nos está mostrando la cantidad o gráfica que nos va a empezar a evidenciar dentro de la tabla. Si ustedes se paran sin seleccionar, si nosotros se paran en la parte de la gráfica de barras, hay una parte que dice serie 2025, ¿cierto? La serie que es el título. Dice acá punto agosto, que es el mes de agosto donde estamos seleccionando, y dice que el valor es 94. Si nos vamos al mes del 20, perdón, al año 2025 sobre el mes de agosto, efectivamente tiene 94 ventas, ¿cierto? Ahora quiero agregar el 2026. Entonces, ¿cómo lo agregamos? Damos clic derecho nuevamente sobre la tabla, seleccionamos datos y vamos acá donde dice agregar. Entonces, ¿qué vamos a ponerle? El nombre de serie va a ser el 2026, ¿cierto? Y quiero que me muestre las ventas del 2026 según el rango del mes de enero hasta diciembre. Le damos a aceptar. Y nuevamente le damos a aceptar. Aquí, ¿qué pasó? Como yo le agregué una línea y empecé a agregarle espacios, él lo que me va a empezar a identificar, vamos a mostrar aquí en la tabla, él ya me va a empezar a identificar que estamos agregando mes a mes del 2025-2026, pero no le he dado generar un rango de tabla, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Él me va a generar como un, ¿cómo explicarlo? Como una selección en blanco hasta que él empiece a identificar que estamos sobre el rango del 2025 y 2026. ¿Listo? Aquí automáticamente ya cuando reconoce, él ya me empieza a graficar y me empieza a decir, ah, claro, entonces usted lo que quiere es generar sobre el mismo rango del mes diferentes factores, pero con un año a diferenciar. Entonces acá podemos ver en el mes de enero, aquí automáticamente me genera una, en el eje vertical, lo que me genera es un valor de un mínimo a un máximo, ¿cierto? El mínimo es 0, el máximo es 120, porque dentro de la gráfica lo que tenemos acá, el número mayor o el que más se aproxima a 100 es el número 97, según la gráfica. Entonces, en enero
se puede identificar que el valor mayor fue en el mes del 2025 y el valor inferior fue en el mes del 2026, que aquí como lo podemos representar visualmente, aquí nos identifica que las ventas bajaron en enero del 2026 y que las mejores ventas fueron en el año, perdón, del 2025 sobre el rango del mes de enero. ¿Listo, muchachos? Esta es la forma como más fácil de empezar a graficar. Obviamente que aquí pues ustedes pueden seleccionar el tipo de tamaño, como ustedes los quieren, digamos que editar. Entonces vamos a la parte de la tabla, vamos a la parte superior derecha y vamos a seleccionar aquí donde está el más, que son los elementos del gráfico, ¿cierto? Aquí, ¿qué nos va a identificar? Aquí nos muestra ejes de la tabla. ¿Qué son los ejes de la tabla? Todo lo que nosotros vemos, tanto vertical como horizontal, que nos dan los títulos o nos identifica valores o títulos dentro del rango de tabla. ¿Cierto? Aquí tenemos una forma de como check para seleccionar o em, deseleccionar los ejes que tenemos. Entonces, digamos, si no queremos ver el valor horizontal, seleccionamos y él nos va a quitar los valores horizontales. Para volverlos a visualizar, seleccionamos y él vuelve a generar los valores horizontales. Lo mismo pasa con los verticales. Si no los queremos visualizar, aquí los vamos a generar el check y nos vuelve a evidenciar dentro de la tabla. Dice acá, título del eje. El título del eje, eh, hay factores donde está la parte horizontal o está la parte vertical. La parte horizontal normalmente eh, puede aparecer en la parte inferior o a veces puede aparecer en alguna esquina de la parte inferior porque es horizontal. Dependiendo del tamaño o como ustedes lo puedan, digamos que editar o como la puedan visualizar. Aquí ustedes le pueden poner estos títulos, digamos que se pueden editar. Ustedes seleccionan y, digamos, le podemos poner acá mes. Y nosotros sabemos que la barra inferior o como título nos tiene como nombre mes. Aquí también aparece lo que es el título vertical, que acá podemos, digamos que dejar como título. O es lo mismo que la parte inferior, podemos dejar acá como título ventas. Esto es editable, digamos que esto es también, es como para que a futuro, cuando ustedes tengan, digamos, exposiciones o tengan que dar, digamos que presentar algún proyecto o quieran evaluar algo que se les presente para identificar de una manera más fácil, digamos, un gráfico. Esto pues digamos que es una ayuda para, digamos que visualmente las personas puedan identificar, eh, digamos que qué significa los verticales o los valores horizontales. ¿Listo? Título de gráfico. El título de gráfico, digamos que hay formas de seleccionar y de donde puede aparecer dentro del rango de la tabla. Aquí dice encima del gráfico, que es donde está actualmente, eh, superpuesto centrado, que debería, pues aquí no lo genera por lo del espacio, pero él generaría, digamos que un poquito más abajo. Y aquí hay más opciones, pero pues digamos que esto ya lo vamos a mirar más adelante, que es como eh, el formato de dentro del título de cómo lo podemos modificar. Aquí también vuelvo y digo, esto como también es un título, se puede editar de una manera, digamos que digitando, se puede editar o se puede cambiar el nombre, se puede dar negrilla, cursiva, relleno, se lo podemos dejar centrado de la parte lateral, izquierda o derecha. Se puede cambiar también el tipo de letra del formato o el tamaño de la letra y el color. ¿Listo? Aquí de pronto aquí le vamos a poner como ejemplo, vamos a poner proyección entre años. ¿Listo? Continuamos. Aquí
aparece lo que es etiquetas de datos. Las etiquetas de datos es cómo se identifica cada barra, ¿sí? Dependiendo de su número. Entonces, digamos acá, digamos, podemos ver en enero que el valor es 79, pero si digamos si yo lo modifico en tiempo real, que es 100, él automáticamente dentro de la gráfica me va a cambiar su valor y me va a cambiar también su gráfica dependiendo de la línea que tenga o el contexto que tenga. ¿Listo? Esto es muy, muy chévere cuando digamos que se tiene presentaciones visuales porque pues digamos que nos da un valor exacto a presentar y a veces de pronto no un aproximado. Aquí lo que tenemos es una tabla de datos. La tabla de datos digamos que es como una tabla en vertical donde nos va a mostrar digamos en este caso el movimiento de ventas entre el año 2025 y el año 2026 y nos muestra, digamos, que es como el dato exacto, pues digamos a veces cuando no queremos proyectar una tabla, sino pues digamos que tenemos la tabla de datos y nos muestra dentro del mismo gráfico que también es una ayuda visual. Aquí está la barra de error. La barra de error nos muestra es como como el máximo donde está generada la tabla, una prox, eh, de lo que tiene el rango de la tabla. Aquí dice líneas cuadrículas. Líneas cuadrículas son las del fondo, las que nos muestra como entre línea a línea el rango del valor de lo que tiene una tabla dentro de un gráfico. Entonces, digamos que acá lo que nosotros podemos hacer es deseleccionar y se nos desaparecen las líneas en la cuadrícula. ¿Qué pasa? Aquí podemos, digamos que modificarlo si lo queremos de manera horizontal, si de pronto lo queremos de manera vertical para diferenciar entre meses, si lo queremos de una manera horizontal, pero pues ya nos muestra como más entre líneas, donde nos muestra, digamos que esta casi no es tan visualmente cómoda, pero pues digamos es como nos muestra de una manera más determinada el tipo de gráfico dentro de las líneas del fondo para identificar el valor dentro de una tabla. También pasa lo mismo, el vertical subordinario, pues digamos que nos muestra como, digamos que más individualmente la tabla. Hasta ahí tenemos preguntas. Ok, continuamos. Listo. Aquí, después de las líneas, vamos a la parte donde son las leyendas. Las leyendas son, digamos que, aquí digamos que visualmente no se ve bien, pero lo vamos a agrandar un poco más. Las leyendas muestras como el título de cada gráfico, aquí no se me deja mover, el título de cada gráfico, donde digamos que representa como leyenda el título de cada gráfica o paralelo que tenemos a hacer de diferencia. En este caso acá nos muestra como título el 2025 y el 2026. Esas son las leyendas. La línea de tendencia, bueno, aquí como tenemos dos valores, pero pues vamos a mostrar el del 2026. La línea de tendencia muestra es como para que de pronto me puedan entender, la línea de tendencia muestra es eh, hacia qué punto va, eh, hacia qué punto va el gráfico o lo que nos está graficando, si va hacia un punto positivo o un punto negativo dependiendo del promedio. ¿Listo? Entonces, digamos, en este caso, él está mostrando la línea de tendencia a diferencia del año 2025 y acá nos muestra que a diferencia del 2025 nosotros vamos en tendencia negativa. Pero si mostramos la tendencia, la línea de tendencia del año 2025, nos muestra una manera descendente. ¿Por qué? Porque el gráfico nos evidencia que hay valores menores, ¿cierto? Si tuviéramos, digamos, ejemplo, si tuviéramos valores iguales, la línea de tendencia nos mostraría una línea recta porque no hay un descenso
dentro de la gráfica. En este caso, como hay descensos dentro de la gráfica, nos va a mostrar una línea de tendencia promedio a bajar. Esto es muy importante, digamos, cuando a veces tenemos presentaciones de proyecciones a- a presentar de cómo están, digamos, de gastos, cómo están de pronto, digamos, que tienen una planificación dentro de su labor y quieren mostrar como el comportamiento que ha tenido de todo el año. Entonces, con la tendencia muestran, digamos, que si la tendencia es positiva o negativa dentro de la gráfica, eso visualmente, digamos, que ayuda también demasiado. Aquí, dentro del formato o estilo de gráfico, encontramos, digamos que como de una manera visual y mejor gráfico que nos ofrece, digamos que la aplicación de Excel, nos muestra, digamos que qué tipo de línea, tipografía de letra, qué colores de la barra o digamos que de diferencia de la barra, digamos que visualmente cómo se quiere ver, si se quiere ver entre líneas. Nos ofrece tipos de estilos, ¿cierto? Tipos de letras digamos que para que visualmente nosotros podamos elegir para una presentación y que digamos no nos quedamos dentro de la misma. Aquí nos muestra digamos que con efectos 3D, que se vea digamos que de una manera más surrealista. Aquí podemos ver que se ve un poquito más como con efectos de colores. Aquí también como de diferencia de tipología de letra, en negrilla. Aquí digamos que también nos muestra la gráfica, nos muestra la gráfica con efectos de colores oscuros para que visualmente también se pueda ver mejor. Aquí con efectos de degradado y en fin, hay infinidades de tipos de letras o de tipo de gráfico. Aquí nosotros también visualizamos lo que es el filtro de gráfico. Aquí el filtro de gráfico, digamos que se muestra cuando a veces nosotros queremos solo proyectar, que no se pierda, digamos que no empecemos como a seleccionar y seleccionar una tabla, sino que tengamos la oportunidad de empezar, digamos, a hacer presentaciones o que queremos mostrar algo. Es decir, digamos, yo quiero en este filtro, quiero mostrar solo el 2025 y que solo me muestre el mes de febrero y abril. Cuando le voy a aplicar, él automáticamente me va a graficar lo que yo le estoy solicitando, ¿cierto? Entonces ahora, no, ahora quiero que por favor me muestre en 2026, ¿cierto? Y que me muestre el mes de enero y el mes de mayo, ¿cierto? Y le voy a aplicar y él me va a mostrar los meses seleccionados dependiendo del rango de, de año y rango de mes. Ahora, también se puede seleccionar que quiero seleccionar los 2 años, ¿sí? Y que me muestre el mes de enero de los 2 años y que me muestre el mes de marzo de los 2 años y le voy a aplicar. Y él me va a graficar y me va a mostrar dependiendo de lo que yo quiera presentar. En estos valores, digamos que también visualmente ayuda mucho a poder, digamos que proyectar si tenemos una amplia gama de datos y solo queremos proyectar, digamos que ciertos datos específicos. Esto nos ayuda mucho a una presentación visual y aquí nos muestra, digamos que dependiendo cómo nosotros lo dejemos proyectado, el gráfico nos va a empezar a mostrar, pues digamos que lo que tenemos en gráfica y lo que tenemos en valores. ¿Listo? Ahora ya que ya sabemos cómo hacer un gráfico desde cero y cómo funciona, digamos que sus comandos para que podamos visualizar o podamos tener claro cómo proyectar o cómo seleccionar para que no se nos pueda graficar. Ahora vamos a ver cómo funciona dentro de un formato de gráfico. Entonces, una de las formas que podemos hacer es seleccionamos la tabla y nos vamos a formato de área de gráfico y nos va a mostrar esta proyección de esta ventana
que nos muestra cómo podemos editar el gráfico desde cero. O también podemos hacer doble clic dentro de la tabla y él nos va a mostrar lo mismo. Nos va a mostrar, digamos que los efectos que podemos tener. Eh, Aquí, ¿qué nos muestra? Nos muestra estas cintas de opciones, que son opciones de gráfico y opciones de texto. Las opciones de gráfico es lo que visualmente nosotros vemos acá como la barra de la columna, la barra de datos nos muestra. Aquí nos podemos visualizar que aquí podemos sacar, digamos que tipología de color o que si podemos cambiar en los bordes y demás. Entonces aquí en la parte de relleno nos muestra tipos de cintas de relleno que podemos generar que diferentes colores, ¿cierto? Degradados, de también ponerle una imagen que de pronto, no sé, de pronto ustedes quieren representar, no sé, de pronto vamos a mostrar una gráfica de ejemplo de consumo de Coca-Cola y consumo de Pepsi. Entonces digamos que acá en el relleno de imagen nosotros podemos seleccionar para que dentro del fondo o dentro de las texturas que tengamos nosotros internamente podamos proyectar lo que pues digamos que nosotros querramos proyectar dentro del fondo del gráfico. Entonces digamos acá también aparece sin relleno. Esta también aparece sin relleno para que digamos no nos muestre nada en el fondo, sino sea como un fondo translúcido que no nos muestre nada. ¿Cierto? Aquí también está el relleno sólido, donde podemos cambiarle el color, sea amarillo, verde, como nosotros queramos. Degradado, pues digamos que es texturas de un color fuerte a un color claro o viceversa. Y lo que es el relleno de trama, pues digamos que acá son delineados o puntos que podemos seleccionar pues para dejarlo en el fondo. O automático, pues que es el que viene pues originalmente. Los bordes, los bordes son aquí digamos que nos muestra, es como el borde de la gráfica. Si ustedes pueden ver, ahí ya se generó un borde. O sin líneas, que es acá lo podemos ver sin líneas. O lo mismo, líneas degradadas, pues que nos muestra digamos que un efecto dentro del gráfico. Vamos al siguiente cinta opción, que digamos acá son más como efectos entre 3D, efectos digamos que de colores, que digamos que nosotros al seleccionar, digamos que las barras, pues digamos que podemos hacerle como un cambio de color, que si lo queremos, no sé, poner, digamos que rojo. Las líneas del fondo, digamos que se nos puede generar ese efecto como para visualmente de pronto queramos diferenciar algo sobre el rango de mes y demás. Aquí digamos que el tipo de transparencia, pues digamos que si no se quiere ver, aquí podemos ver el efecto, que si no se quiere ver, digamos que de una manera espontánea el color que le estamos poniendo, pues digamos que seleccionando, digamos que lo que podemos hacer es que sea más transparente, el tamaño, digamos que es como un fondo, pues digamos que el tamaño del fondo, pues si sobresale, o eso ya es como efecto, para que me puedan entender, es como un efecto que se le causa a la línea de barras. Lo mismo pasa acá, el desenfoque, los ángulos, que pronto no lo queremos de 90 grados, sino pues de diferentes tipos de grados de los ángulos. La parte de iluminación, eso vuelvo y digo, es como más que todo para efectos de presentación. Si quiero tener un fondo de pronto de otro color, que sea de color blanco, de pronto un gris, un efecto y demás. Vamos a la parte donde es aquí dentro de la misma cinta de opciones, dentro del rango de lo que son de la tabla, del gráfico de barras. Aquí nos muestra, digamos, que qué tan ancho o qué tan grande se quiere ver como el efecto de lo que tenemos de la barra, ¿cierto? Es decir, digamos que su anchura, que visualmente, digamos, lo queramos ver cuando hagamos, digamos, una exposición. Aquí, digamos, estoy haciendo que el efecto se vea
un poquito más ancho de lo normal y es lo que va a empezar es a empezar a ocupar el espacio dentro de las líneas, según el gráfico que tiene. Y lo mismo pasa aquí, si queremos de pronto cambiar el volumen, aquí también se va viendo el efecto de cómo va empezando a transponerse dentro de las otras barras. Y aquí, si ustedes pueden ver, aquí lo que se hace es que, digamos, ejemplo, dentro de una presentación, el eje principal es la primera cinta de opciones que tenemos, que es, digamos, el mes 2025, como ustedes lo pueden ver acá. Y el eje secundario, ¿qué podemos hacer? De que el efecto del 2025 se visualice a la tabla principal. Acuérdense que como lo tenemos seleccionado, pues digamos que solo nos muestra el 2025. Aquí volviendo al gráfico, aquí nos muestra también dentro del margen del gráfico, nos muestra, digamos que la dimensión. Si de pronto queremos ponerle un valor específico, aquí lo podemos, digamos que editar, ¿cierto? Lo mismo es lo ancho del, del, del panel del gráfico. Aquí lo mismo como en porcentaje se puede ajustar, aquí automáticamente también lo hace, también lo podemos ajustar aquí en porcentajes y demás. Aquí dice acá mover y cambiar tamaño en las celdas. Pasa que, digamos, ejemplo que nosotros tenemos aquí digamos, una tabla, y lo que nosotros queremos es filtrar. Y cuando filtra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que es la gráfica se nos va a desaparecer. Entonces, mover y cambiar tamaño con celda, entonces que cuando vayamos a filtrar y esté al lado de una tabla, una base de datos, cuando filtremos, él va a filtrar con, em, con la base de datos. Pero también está el efecto que es mover, que es mover, pero no cambiar de tamaño. ¿Qué puede pasar? De que nosotros grafiquemos, perdón, filtremos, ¿cierto? Y no me va a cambiar, digamos que el tamaño o me va a cambiar el efecto de la tabla, sino me va a generar, digamos que em, de una manera inmóvil dentro de un rango de una celda, sino va a quedar como, eh, digamos que quieto y no me va a filtrar con la gráfica. ¿Listo? Opciones de texto. Esto es digamos que como para eh, cambiar el efecto de la letra de lo que nosotros tenemos dentro del rango de la tabla. Que si lo queremos con degradado, pues aquí ustedes pueden ver cómo cambia el efecto. Que lo queremos sin relleno, pues no nos va a mostrar nada. Un relleno sólido, perdón, que nos puede mostrar el color de la letra. Que si lo queremos con una textura, pues aquí que de pronto le pongamos color azul o que con colores aquí que nosotros tengamos, o que si lo bajamos de internet y lo queremos poner aquí la imagen, se puede hacer. Relleno de trama, pues como miramos en la anterior vez con la tabla, aquí con la letra también se puede hacer lo mismo. Aquí lo mismo, efectos en 3D, colores. Y lo mismo el cuadro de texto, lo mismo, digamos que si queremos cambiar la forma digamos que si queremos cambiar la forma de, donde se muestra, digamos que la letra dentro del gráfico, si lo queremos poner de un centro, si lo queremos poner eh, más abajo, ¿sí? Eso es más que todo para la parte de toda la tipología de la letra, ¿cierto? Aquí de pronto no nos va a generar efecto, ¿por qué? Porque pues digamos que está establecido el margen o el tipo de letra ya está establecido, pues digamos que no genera como el efecto. Esta es la cinta de opciones de texto, ¿vale? Entonces, digamos que ya al validar, digamos que lo que es el rango de la tabla, cómo se grafica, digamos que cuáles son los tipos de tabla, cómo se puede generar una tabla de manera, eh, digamos que de manera instantánea, y cómo podemos generar una gráfica desde cero. Digamos que ya este es como un dato básico de cómo iniciar o cómo graficar o cómo generar una presentación. Si necesitamos tener claro cómo generar
diferentes efectos dentro del rango de la tabla. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues esto sería todo por el módulo número 7, tipo de gráficos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o el tema está claro. Ok, listo. Eh, Muchas gracias a todos por las personas que estuvieron presentes aquí dentro del módulo número 7. La próxima clase que va a ser el día jueves, donde se va a presentar la última clase, que es función sí, que es una apertura a Excel intermedio. Voy a dejar, no voy a dejar sobre este rango de la semana, no voy a dejar trabajos sobre estos módulos. Lo que voy a hacer es generar, lo que voy a hacer es generar de una vez el proyecto final. El proyecto final se los expondré para el día jueves, qué es lo que vamos a, a proyectar y qué es lo que vamos a presentar. Asimismo, para que por favor tengan conocimiento, el día domingo necesito que por favor todas las personas que todavía tienen cositas atrasadas de trabajos puedan por favor presentar en su totalidad los módulos o talleres, perdón, los talleres hasta el día domingo a medianoche. Hasta el día domingo se puede presentar en su totalidad todos los trabajos para poderle generar certificado del curso de Excel básico. ¿Listo? Ese es el último día que vamos a proyectar lo que tenemos de trabajos y vamos a tener la última reunión sobre el rango de la siguiente semana. Igualmente se los expondré el día que vamos a, a tener como finalización de este curso, el cual ya culmina un mes desde su inicio. Entonces, esto sería todo para por el día de hoy. Agradezco a las personas que estuvieron presentes dentro de la exposición del módulo número 7, tipos de gráficos. Les deseo una buena noche y gracias.